Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según de cuando mirarán este video, escucharán este capítulo. Un nuevo capítulo de la secta sagánica. Estamos acá con Micaela Rosa, bienvenida. Gracias. Y bueno, Micaela, otra charla intercontinental, otra vez. Esta vez Micaela nos habla desde Dinamarca, pero es de acá cerca, podríamos decir, es argentina. Sí, sí, Y sí. Y bueno, para empezar, contanos un poco de dónde sos, dónde estudiaste y bueno, qué te llevó a Dinamarca. Bueno, hola a todos. Yo soy de Argentina, nací en Río Negro, es una provincia ubicada hacia el sur de Buenos Aires. Pero bueno, a los 7 años me fui a vivir a la parte de Cuyo, en San Juan, y luego terminé mis estudios en Mendoza, donde hice la universidad. Yo estudié Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, es una carrera bastante nueva de la Universidad Nacional de Cuyo. Es una ingeniería con todas sus bases muy de ingeniería, matemática, química, física, pero bueno, tiene toda una parte de ecología, de contaminación, conservación de los ecosistemas y la naturaleza, que bueno, es lo que más me atrajo de la carrera. Y bueno, y una vez que finalicé mis estudios ahí, me fui a Ushuaia, a la provincia de Tierra del Fuego, que es lo más al sur de Argentina, a hacer el doctorado bajo lo que es CONICET, que es el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología en Argentina, que bueno, lo que hace es financiarte una investigación, que es el doctorado, y el título de doctora lo hice en la Universidad Nacional de La Plata, que queda en Buenos Aires, y es en Ciencias Agrarias y Forestales. Ahí va. Básicamente ese es mi historial educativo. Bien. Y el doctorado en Y bueno, Ushuaia, el doctorado en el Ushuaia, doctorado, ¿sobre qué era sí, exactamente? eh, el doctorado, bueno, la universidad es el doctor en Ciencias Agrarias y Forestales, pero la investigación es específicamente en todas es básicamente las problemáticas, hay un Ay, perrito ahí. sí, sí. Básicamente se basó en todas las interacciones que pueden existir entre los servicios ecosistémicos, que son todos aquellos servicios que brindan los bosques, en este caso los bosques en particular, y la conservación de la biodiversidad. Ahí va. Principalmente yo me enfoqué en la provincia de Santa Cruz, y en entender qué es lo que sucedía con todo esto que brinda los bosques para la sociedad, y cómo pueden verse afectados por algunas prácticas, principalmente de producción económica, y cómo se ve afectado en esto la biodiversidad. Básicamente ese fue mi beca, mi doctorado. Finalicé mi doctorado, empecé un postdoctorado también ahí en Tierra del Fuego, y al poquito tiempo me vine a Dinamarca a continuar con mis estudios, a probar otras cosas, eh, a ver qué se podía hacer en otros lugares, y descubrir Bien. nuevas cosas que analizar, y bueno, Y ahora ver ahí en entonces, ciencia. y en este momento ahí en Dinamarca, ¿qué estás haciendo entonces? Y en este momento estoy en un proyecto que se llama Silvanova, y lo que se trata de hacer es ver, pues yo estoy principalmente en la parte de sistemas de información geográfica, e intento analizar cómo distintas variables del paisaje pueden afectar de alguna manera la biodiversidad que existe. En este caso son áreas de naturalización, de recolonización natural del bosque hacia lugares que están abandonados y que no están bajo ninguna producción. Estoy acá yo me vine acá a hacer una estadía, como continuar mis estudios de allá de Argentina, acá probando nuevas técnicas, y bueno, y hace poquito ingresé a este proyecto
hace 2 meses, así que Ah, estoy ahí empezando y bueno, investigando y entendiendo nuevas herramientas que no había usado en Argentina, aprendiendo cómo usarlas y bueno, también conociendo todo este nuevo paisaje y esta nueva biodiversidad que hay acá en Dinamarca, que es totalmente distinta del sur de Argentina. es muy distinta, la ves como se nota que es... Sí, viste, bueno, en Argentina sucede mucho que casi todas las especies, tanto de plantas como de animales, son especies nativas, son de ahí, y tenemos algunas especies exóticas o invasoras, y básicamente son las que ves acá, que en algún momento Alguien se la fueron para trajo. allá, claro, fueron para allá, algunas se naturalizaron, otras no, pero bueno, es interesante y también las problemáticas son otras. Yo que estudio más todo lo que es a escala de paisaje, eh, acá hay un paisaje mucho más fragmentado, una actividad agrícola y forestal muy alta, todo lo que es eh, la parte urbana, cómo avanza sobre la naturaleza, bueno, en Argentina, principalmente en el sur, que ya de por sí en el sur todo el desarrollo urbano también es bastante bajo, porque la Claro. población es muy baja, básicamente todo está nativo, muy intacto. Pensá que en Sí, Argentina se sigue cortando bosques que son totalmente vírgenes, o sea, son bosques primarios, y acá todo aquel bosque que ves y el más viejo ha sido plantado en algún momento, pero bueno, también tienen una historia mucho más grande que la de la Argentina, obviamente. claro. También probablemente por cuestiones ambientales inevitables, no creo que sea tan fácil vivir en la Tierra No, del Fuego. no, 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 no. Pero bueno, es un paisaje totalmente distinto, más simple, pero bueno, también con otras problemáticas que son muy interesantes, y bueno, y que a mí me llamaron la atención para irme a hacer allá el doctorado. Ahí va. Y bien, una cosa, ¿puedes bajar un poco la cámara? Quizá que... Sí, Ahí va, ahí. perfecto. Perfecto. Sí, de hecho, bueno, llegué en contacto con Micaela, lo cuento por un amigo en común que trabajan en el mismo proyecto, ¿correcto? Sí, ¿Tá? Que es sí, un sí. amigo de toda la vida ahí de Milano, italiano, y que vino a Uruguay este verano. Me Y dijo, bueno, sí. y él notaba que acá también le parecía como que había muy poco de nativo acá en Uruguay, que es un lugar que por cuanto sea muy baja la densidad de población, está totalmente, es muy baja la cantidad de población de humanos, pero de bovinos tenemos Sí. abundante. Y bueno, y eso, me llamaba y me decía eso, que acá también en Uruguay, como en Dinamarca, hacía esta comparación, como es muy difícil ver un lugar que sea nativo o que no sea una reforestación igualmente como... Sí, no conozco Uruguay, precisamente, espero que haya algún lugar que esté totalmente intacto, no sé bien, pero en Argentina sucede mucho que dos lugares que son de difícil acceso principalmente, muchos lugares de parques nacionales o lugares Claro. que el humano le ha costado llegar, están prácticamente intactos. Pueden haber llegado algunas especies exóticas, como por ejemplo en Tierra del Fuego está toda la problemática del castor, que es una especie invasora, y bueno, puede haber llegado a lugares donde el humano no ha llegado por una cuestión de accesibilidad, ¿Cómo llegó un castor? pero Ah, ¿cómo? sí, es una muy linda historia donde hay unos videos muy lindos en internet. Se trajo el castor a la Argentina para promocionar la industria peletera, de lo que son pieles. Y bueno, hay un video hermoso donde traen, no me acuerdo si eran como 12 o algo así de castores en parejitas. ¿En qué Y año? bueno, ay, no recuerdo bien. Creo que fue con el gobierno de Perón, pero no recuerdo bien Ah, en ta, ta. qué año exacto. Pero bueno, es hermoso porque se ve el video del helicóptero en el lugar donde lo van a dejar y con toda la expectativa de hacer un crecimiento en esa industria.
y bueno, y al final no sucedió. Desastre. Y lo que sucede en Tierra del Fuego es que el castor no tiene un predador, entonces avanza. Y la problemática principal con lo que son los bosques que están en la ribera, por el castor lo que hace es genera una madriguera en los cursos de agua, eh, y como sus dientes crecen constantemente, necesitan, además de alimentarse con hojas, necesitan como gastar sus dientes. Entonces, bueno, constantemente están, eh, no sería comiendo, pero como cortando Sí, árboles y sí, todas esas cosas, entonces, mordiendo. mordiendo. Entonces, principalmente lo que son los bosques de ribera se han visto muy afectados por el castor, y bueno, ya han llegado a lugares muy inhóspitos o muy difíciles de poder llegar por el hombre, y también por eso ha sido muy difícil erradicarlo, ¿no? Mm. Eh, Bueno, así que eso que quede a todos los oyentes de no traer plantas y animales de un lugar a otro. Estas leyes de protección también por algo están. Porque a veces uno dice, ah, ¿qué hace? y Llevo sí, eso. pero creo que hace muchos años atrás básicamente se ha hecho por decir, sin querer, ¿no? Han venido en Sí, claro, barcos, claro. cosas que no han sido muy planeadas, o que se tenía, ahora se tiene un poco más de información, entonces De bueno, casos como que inevitables. claro, se puede analizar un poco más si conviene o no, cuáles podrían ser las consecuencias, pero bueno, si encuentran el video el video original, es hermoso porque es en blanco y negro, a mí me encanta. Pero bueno, Espera que le abro sí, la puerta un segundo. dale, Dale, vale. Dale, dale. No. Esa parte la corto. está bien, No, vamos a ver, igual es el podcast de la realidad. No. está bien, está bien. Sí, también eso no tiene que ver seguramente no tiene que ver. En este caso, imagino que eso, que esta historia para vos sea interesante por la cuestión que va a impactar también mucho lo que es los bosques, justamente la foresta, por ser el Sí, castor en sí. Pero tipo, por ejemplo, había el caso de Pablo Escobar, que se había llevado unos unos hipopótamos en hipopótamos, Colombia, y ahora en Colombia es, o sea, bien. increíbles, sí, sí. Sí. Y Hay muchas especies invasoras, algunas han tenido éxito y han invadido y proliferado en el ambiente, y bueno, y hay otras que no, porque tienen que pasar por ciertas barreras del ecosistema, de reproducción, bueno, un montón de cosas hasta que pueden realmente continuar en ese ambiente. claro. Bueno, también o sea, imagino que como que las plantas y los animales en general, decimos, los seres vivos también se mueven y cambian su hábitat a lo largo de los miles de millones de años normalmente, y como que una especie que no tiene predadores llega a una región y prolifera y se vuelva, después de mucho tiempo, se vuelve el nuevo equilibrio también del ecosistema. Y De- sí, yo creo que llega un punto donde, bueno, digo, nosotros, hacerlo parte del ecosistema. Con yo no precisamente estudié el castor, pero como viví en Ushuaia mucho tiempo, hay muchas cosas que son muy interesantes, sí, sí, porque contá, contá. se tiene mucho este concepto feo del castor, pobre animalito, que él hace, Que hace lo va por suyo. su... Claro, tiene que vivir, pero bueno, vos vas por el centro de Ushuaia y ves una persona disfrazada de castor, el cerro para ir a esquiar se llama Cerro Castor, como que todas las actividades turísticas, no todas, pero una gran mayoría están se Alrededor del llevan a cabo imaginario. alrededor de eso, entonces es como que, bueno, también es en algún momento o hacerlo parte o bueno, ver cómo se termina manejando. Pero bueno, ya está hace bastante tiempo y bueno,
hay que ver. Se han hecho algunos proyectos para poder erradicarlo, pero bueno, no se ha tenido tanto éxito. Las erradicaciones de especies invasoras son muy difíciles, son muy caras. Algunas veces se ingresan otros animales pensando que capaz que pueden, no sé, competir o bueno, predarlos, y al final se termina haciendo algo peor, pero bueno, hay historias que son muy locas respecto a cómo han erradicado algunos animales en algunos lugares, y es Sí, impresionante. había, no me acuerdo, quizá es un mito griego o algo así, que había una isla, me parece Rodi, que tenía un problema de serpientes. Y claro, tipo, una oráculo había dicho, tienen que llevar unos ciervos o algo por el estilo. Y ahora, al día de hoy, está lleno de ciervos y de animales que decir en una isla en medio del Mediterráneo. Pero están ahí. Ahora eso puede ser que sea una leyenda y que lo haya... Pero me acuerdo de esa historia. Pero puede ser muy posible, sí, sí. También pensaba como que nosotros mismos, sin ir al discurso, el ser humano es el peor de los... es un problema. Pero yendo a un discurso muy práctico, efectivamente nosotros cuando salimos de África, cuando Homo sapiens salió de África, empezó o sea, a matar muchísimas especies también de grandes animales, y Sí. más se alejaba porque también los animales no habían evolucionado con nosotros y no tenían los mecanismos también muchas veces de defensa, se dice. Mm. Entonces llegó gente en casa y el perro se pone loco. Y que no tenían defensa, por ejemplo, se dice de los bisontes en América que el hombre se acercaba y lo mataba y eso ni escapaba, no se le venía el estrés en Bueno, sí, general. sí. Y bueno, en Santa Cruz pasa que hay un animal que es un ciervo, que el nombre vulgar es huemul. Es un animal en peligro de extinción en Santa Cruz, y hay leyendas y hay también restos arqueológicos que se han encontrado más cerca de la estepa, y era un animal que tenía una gran distribución, y cuando llegó los europeos y empezaron a- a avanzar A sobre la colonizar. tierra, a colonizar, bueno, este animal como que no es que los veía y corría, sino que también era como, así como decir en Argentina, como manso, y bueno, lo empezaron a matar porque Y sí, estaba ahí, era fácil. claro, y bueno, y la población se fue reduciendo, y ahora principalmente se encuentra simplemente en lo que son los parques nacionales o las reservas provinciales, donde no pueden, el humano no lo puede cazar, pero hay estancias que hacen nombre a que ese animal estaba en ese lugar, y también con el avance del hombre, la modificación de este animal está muy relacionado a lo que es el bosque y los bordes de bosque. Tiene movimientos estacionales, que sube y baja del bosque, va más a la estepa. Y bueno, y con el avance del hombre y la utilización del bosque, también su hábitat se vio reducido. Y yo, bueno, principalmente porque estudié este animal, y modelé el hábitat potencial de este animal, y se podía ver que potencialmente, históricamente, porque habían restos arqueológicos, estaba en lugares donde antiguamente el bosque tenía una mayor distribución, y por el avance del hombre se vio reducido. Claro. Pero sí, la interacción entre el hombre y la naturaleza creo que siempre estuvo, y a mí me gusta mucho un concepto que se llama, bueno, servicios ecosistémicos, que es lo que estudié, y que también lo que intenta es ver esta parte de cómo el hombre ve a la naturaleza, qué es lo que quiere valorar de la naturaleza, qué es lo que el hombre piensa y siente que básicamente que puede usar de la naturaleza, porque es ese concepto por detrás. Eh, pero así también es, bueno, qué es lo que quiero conservar, para qué lo quiero conservar, eh, va a ser útil para las generaciones futuras o no. Creo que
que el hombre le pueda dar un valor al ecosistema, no solamente económico, sino social, espiritual, o simplemente porque existe. Eh, Creo que es un concepto muy, muy válido y muy bueno para que esta, capaz la distancia que pueda haber entre el humano y la naturaleza sea un poquito más cortita. Claro. eh, y bueno, Sí, se conocer por lo pueda, menos el hábitat de la región y del lugar donde vive, por lo menos. Es algo que exacto, se sí, perdió sí, mucho. Y sí, de hecho se perdieron también lo que se llaman eh, todas ciencias indígenas, no sabría cómo decirlo, pero la ciencia de poblaciones sí, que tiene sí, tremendo sí, contacto con la cosa y sí. que por cuanto quizás no siguen el método científico occidental, pero que tenían conocimientos que podían replicar y que, Bueno, este concepto abarca también lo que son los valores tradicionales, el sentido de pertenencia del lugar, abarca también este concepto, que es muy difícil ponerle un valor económico, sino que es más un valor por la tradición misma. claro, Que este valor de tradición puede ser desde, como por ejemplo nosotros tenemos la Cueva de las Manos, donde hay, es una cueva donde hay manos en las rocas, y tiene un valor muy, muy grande, porque es de los pueblos originarios del lugar, pero también un valor de tradición a otras actividades, como por ejemplo la ganadería, que es ver al gaucho en el caballo con el ganado, también eso tiene un valor de tradición y cultura que este concepto también lo quiere incorporar, y es parte de los distintos valores que le podemos dar a la naturaleza y a toda claro. la interacción naturaleza y humano, ¿no? Y vos lo ves como posible, como una, no sé, porque yo a veces pienso, claro, tipo acá en Uruguay, Montevideo es una ciudad pequeña, un pueblo muy grande, pero después hay ciudades como Buenos Aires o Nueva York o Pekín, no sé, Sí, que, eh, que ahí es difícil como recuperar parte de ese contacto en una zona tan amplia, como que si no hay también la posibilidad de poder, yo que sé, tan solo acá, sí, obviamente estamos rodeados por el cemento, pero camino de un minuto he podido llegar a la playa, donde llega la cianobacteria, donde hay los pájaros que cazan, no sé, voy del otro lado por una hora y llego en otro lado. ¿Y para vos es posible como hacer no plan, tipo, es realístico también llegar a recuperar un poco este contacto también por, sobre todo, poblaciones de las ciudades, de las grandes ciudades? sí. Ojalá, no podría decirte si sí o si no. A mí me Pero, encantaría, creo que desde la parte de educación se puede hacer un montón. Creo que es necesario conocer de dónde viene, no sé, por poco lo que uno come al menos, qué pasa con la vaca, qué pasa con esa planta, no sé, de lechuga, cómo se cultiva. Creo que es súper importante. A mí me pasa que en Argentina, en todas las distintas provincias donde he vivido, siempre he vivido más hacia la parte del campo, entonces para mí es como, no sé, muy importante tener esa conexión con la naturaleza. Acá en Dinamarca es un cemento por todos lados, claro, y bueno, y me cuesta un montón. Es más, nos fuimos lejos de la ciudad, nos fuimos a vivir un poco más retirado para tener un poco más de verde, porque es algo que yo necesito mucho. Pero creo que desde, por ejemplo, acá se hace mucha concientización respecto al reciclado. eh, que creo que también te acerca un poco a lo que es la naturaleza. Y suponete el otro día fuimos al acuario y habían varios lugares con lo que es la contaminación del océano, qué pasa con las bolsas que llegan al océano. Eh, pero bueno, creo que este concepto trata de hacer eso, de acercar al hombre con la naturaleza. Pero bueno, capaz en estas ciudades que son más grandes es bastante difícil poder entender de que
de dónde viene todo y cómo es. Igualmente acá, suponete que he estado yendo al campo a maestrear y todo eso, claro, es una actividad agrícola súper intensiva, donde ves máquinas gigantes, todo ordenadito y prolijo, y bueno, también se aleja un poco de la realidad que viví mucho en Argentina. Pero bueno, Ay, espero perdón un que segundo. sí. Sí, dale. Es la mascota del podcast. No pasa nada, no pasa Por nada. si no lo conocen, les presento a la mascota del podcast. A ver si. No, no se No me ve lo pone a nada. fuego, no, no me lo pone a fuego. Se ve que Zoom no reconoce lo. Es, es Sapiens Software. Bien. Me dice que nos quedan 10 minutos. Después de última Sí, retomamos. bueno. Entonces, sí. Perdón, estaba diciendo que. Espero que sí, que no se haya perdido totalmente la conexión del hombre con la naturaleza y ojalá que cada vez sea más fuerte. Eh, pero bueno, Sí, no, eso, sí, quizá con uno, hacer tan solo para mí, plantar más árboles, más pequeña zona verde con unas plantas nativas y eso, automáticamente, aunque vos no salgas nunca de la ciudad y estás esperando el bondi, vas a ver, o sea, por ejemplo, en primavera, el hecho de que acá en Montevideo siempre se comenta, pues yo, quizás son voces montevideanas, pero que hay una temporada en donde hay una planta, un árbol que saca muchísimo polen, la pelusa la llama, muchísimo, sí, muchísimo, y que no es autóctona, y que alguien le dijo, ay, qué linda esta planta, plantada, y ahora Montevideo está llena de estas sí, plantas y sí, todo el sí. mundo se queja. Ya eso es, uno no lo piensa, pero es tener contacto con un elemento de tu hábitat, que sabes que hay esa temporada de que es ese polen de esta planta, y eso, y si se estimularan más también cosas Bueno, de... en Tierra del Fuego pasa algo que es lindo, pero a la vez es parte de su condición de estar tan al sur, eh, que lo que son los parques y los lugares de recreación, lo que tenés son árboles nativos, pero es una cuestión de que muy difícilmente va a crecer otro árbol por el frío que hace y las condiciones climáticas que hay. Claro, tiene un poco de Entonces, autodefensa a la... claro, 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 sí, sí. Pero bueno, sí, por eso seguramente, bueno, cuando vino David del viaje me decía que muchas de las plantas que él veía acá también estaban allá. Y sí, porque se llevaron para allá, porque su crecimiento es rápido, porque son lindas, y se plantaron en los lugares de recreación o las plazas. Pero sí creo que es importantísimo poder tener esos tipos de actividades que te acercan un poco a la naturaleza. Sí, Me parece que son muy importantes y son muy lindas. Más que nada también cuando capaz sos chico, uno es más permeable a todo y son actividades que son muy lindas de poder hacer. sí, sí, por lo menos acá, imagino en Argentina también, nunca fui en la costa, pero que, por ejemplo, las playas tienen un hábitat, o sea, para llegar a la playa, o sea, si no estás en Punta del Este, pero si estás en cualquier otro balneario, tenés las dunas grandes con Sí, las plantas nativas, con los hábitats. Eso en Europa no existe, no sé si no. fuiste en algún lado, quizás en España, no sé, pero tipo en Italia la mayoría de las playas son artificiales y con el cemento hasta justo antes de llegar a la playa, sino directamente en la playa, plataforma para hacer bares Mm, y restaurantes y eso. Y eso es algo que acá valoro muchísimo. Yo de hecho, sí estoy acá para hacer este podcast de porque de alguna manera me empecé a acercar mucho más al mundo ahí de la naturaleza un poco y de los animales y las plantas y bueno, y de a poquito me empezó a interesar un poco todo ujú, la ciencia más en general. sí, Pero sí. estoy bastante seguro de que si hubiera quedado en Italia, no, en Milano, no sé si estaría haciendo
un Y podcast de sí, divulgación. pero también pasa que en Europa tienen una historia mucho más grande, mucho más larga que Sudamérica, y bueno, y han quedado algunos lugares un poco más intactos, pero en la costa argentina tenés eso de las dunas un poco con más, su naturaleza más intacta, pero son también playas un poco más alejadas. Si te vas a Mar del Plata, tenés que irte bastante fuera de la ciudad como para poder ver eh, la vegetación y la duna y todo eso, si no está muy impactado. Pero a la vez es como muy difícil porque el hombre en algún lado tiene que vivir Sí. y creo que muy pocos quisieran sacrificar todo el desarrollo tecnológico, no sé, Y de ciudad, todo lo que tenemos. Entonces, bueno, hay que jugar ahí con esos puntos a favor y en contra y ver cuál es el mejor equilibrio de alguna manera. sí, también porque esa conciencia la tenemos de no hace muchísimo. Entonces, Ujú. pienso en Italia, Liguria, que es una región ahí cerca de la región de Génova. Obviamente hay muchísima urbanización hasta justo antes de la playa, pero que viene también, claro que ahora la ves y decís, ah, es un escándalo. Y muchas cosas son escandalosas igualmente la gestión del turismo y de las playas en Italia. Pero también es cierto que también la urbanización y todo eso viene de mucho antes de que también se tuviera un poco una conciencia de este tipo de dinámicas. Y quizá cuando no se precisaba también, porque sí, teníamos la calle justo antes de la playa, pero no teníamos los autos, los estacionamientos, No. Mm. los bares y eso. Muy bien, hemos Eh, vuelto. Eh, bueno, entonces, estábamos diciendo de hablar un poco de que te ocupaste de áreas protegidas. Exacto, Y- en mi doctorado, principalmente mi doctorado fue para la provincia de Santa Cruz, y en esta idea de poder entender y analizar cómo interactúan los servicios ecosistémicos, y la conservación de la biodiversidad y cómo estos se pueden ver afectados por algunas actividades económicas, que actividades económicas refiriéndome a lo que es una actividad en, no sé, la ganadería, la producción forestal, son actividades económicas que también son parte de los servicios ecosistémicos, porque es algo que te brinda el ecosistema. Pero bueno, muchas veces el querer utilizar algunos servicios ecosistémicos pueden ir en contra de conservar algunas especies o algunos ambientes, que estos ambientes presentan otros servicios que permiten mantener el equilibrio de los ecosistemas. Entonces, bueno, en mi tesis doctoral, la idea fue no solamente analizar los bosques, sino también otros ambientes de la provincia de Santa Cruz, porque, bueno, gran parte de la Patagonia es estepa y los bosques están principalmente en la parte oeste, que es en la cordillera de los Andes. Entonces, bueno, la idea fue analizar qué pasaba con los servicios en la estepa, en los matorrales y en los bosques, y con la biodiversidad, las plantas y los animales que viven ahí. Y qué sucede con las áreas protegidas que hay en ese lugar, qué están protegiendo más algunos servicios ecosistémicos que otros, algunas especies más que otras, por qué se pusieron donde se pusieron. Entonces, bueno, en esa búsqueda surgieron cosas muy lindas porque se le dio mucho valor a la biodiversidad que existe en la estepa, todas estas especies, las lagartijas, los escarabajos, muchas plantas que están principalmente en la estepa, y que hay una importante actividad ganadera que entra en conflicto constantemente con estas especies. Y más allá de que hay una gran biodiversidad en estos ambientes, la mayoría de las áreas protegidas no se encuentran ahí, sino que se encuentran hacia el oeste, protegiendo principalmente los bosques.
Zona Em, más andina. Más andina, sí, 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 sí. Entonces, bueno, también entra esa pregunta de, bueno, ¿y por qué las áreas protegidas están en el oeste? ¿Por qué principalmente en los bosques? ¿Y qué pasa con el resto del ecosistema? Em, ¿Qué es lo que están realmente conservando ahí? Si se quiere poner otra área protegida, ¿dónde se debería poner? Capaz con mi idea es que bueno, con toda esta nueva información se puedan poner áreas protegidas en lugares donde también se conserven otros grupos de especies que son muy importantes, pero a la misma, también resulta interesante que más allá de que gran parte de las áreas protegidas se encuentran hacia la parte de la cordillera de los Andes y protegen importantes áreas de bosques y especies muy relacionadas con los bosques, no todos los bosques están igualmente protegidos y y no todos presentan la misma biodiversidad. Entonces, poder entender todas esas relaciones y ver, bueno, el día de mañana hacia dónde debería irse, es muy interesante. Y bueno, y entender la lógica por detrás de por qué se pusieron esas áreas protegidas donde estaban, ¿no? Claro. Eh, que en un principio, bueno, nosotros limitamos con Chile y era muy importante también poder definir todo ese límite geopolítico, poder conservar todas las reservas de aguas que hay ahí, todos los glaciares, eh, pero bueno, capaz que ahora con toda esta información se podrían agregar áreas protegidas en lugares, en otros lugares que se puedan conservar otras cosas. Por Eh, ejemplo, y como por ejemplo agregar en la parte del oeste, en la parte de la cordillera de los Andes, algunas áreas más al sur, donde hay principalmente otro tipo de bosque que eh, protege una gran biodiversidad de plantas y aves que no están bajo protección, o en la estepa, donde también hay otras especies muy importantes que no están conservándose en otros lugares. Entonces, es muy importante con esa información poder eh, capaz cambiar la estrategia e irse hacia otros lugares, eh, que bueno, que capaz que pueden llegar a no ser muy atractivos en cuanto a, no sé, una belleza escénica, como puede ser la cordillera de los Andes, pero quizá bueno, mejor. Quizá mejor porque protegen otras protege más de cosas. nosotros, por lo menos. Es la idea, sí. Pero bueno, también resulta que empiezan a chocar otros intereses, como es la actividad ganadera, que se realiza principalmente en la estepa, Claro. o en este bosque que está, este bosque más al sur, que es el bosque de Ñire, que bueno, que ingresan otras problemáticas con el hombre, eh, que son muy interesantes porque se empiezan a desarrollar otras prácticas que son un poco más amigables con el ambiente para poder aprovechar el recurso, pero a la vez también conservar la biodiversidad de estos ambientes. Claro. Eh, Porque Bueno, bueno, sí, no, que es un poco que eso que decía también de los otros intereses, por ejemplo, es el problema que hay mucho ahora en Brasil, ¿no? Con la selva que se sí, quema para... y ta. sí, sí. Creo que, bueno, no, Brasil es capaz un caso bastante complejo y extremo, pero bueno, desde el INTA, que es un organismo nacional en Argentina de agropecuario, se están haciendo muchas prácticas para poder tener sistemas un poco más amigables con el ambiente y poder combinar esto del hombre y la naturaleza y aprovecharla, pero a la vez conservar. Es la idea. Bueno, en Claro, Argentina hay de una un... convivencia con... Exacto, sí. En Argentina está la ley de bosques, que lo que hace es pintar los bosques en tres colores, rojo, verde y amarillo, como el semáforo. Rojos son aquellos bosques de alta conservación que no se pueden tocar.
Verdes son aquellos bosques que se pueden hacer cambios de uso de suelo, que están como un poco más, tienen un poco valor de conservación y capaz un poco más afectados, y los bosques de color amarillo, que son donde se pueden realizar estos tipos de actividades un poco más eh, Invasivas. amigables con el, claro, Ah, amigables con el no. ambiente. No. No, amigables con el ambiente. Desde actividades productivas como es el sistema silvopastoril, que es este que te estoy diciendo que se realiza en el bosque de Ñire con la ganadería y el bosque, pero también lo que es ecoturismo, bueno, y otras actividades que permiten que se combine el hombre y la naturaleza, ¿no? Ah, y en tu opinión hay, o en tu opinión, o en general, hay un ambiente en particular que está particularmente a riesgo, que precisa como quizás una acción más urgente en su defensa en Argentina, por lo que... Sí, y mira, el bosque cambia mucho desde el norte hacia el sur, cambia bastante y los ambientes son bastante distintos. Eh, Sé que hay grandes urgencias en el norte respecto al avance de la frontera agrícola sobre el bosque, pero bueno, no es algo donde yo estudié, en mi doctorado, y en el sur pasa que la actividad capaz es un poco menor o menos intensa. Entonces, yo creo que no hay ningún ambiente. Ay, sí, ese capítulo va a salir con torno, con guarnición. Bueno, Así en un riesgo de gran urgencia. Pero bueno, creo que hay que siempre tener todo en consideración para no llegar a ese punto, ¿no? claro. En el sur, basta. No sé cómo hacer. Eh, Porque en el sur, por ejemplo, por lo que tengo entendido, eh, como hay bosques, pero sobre todo me parece de entender que la problemática principal está alrededor de la cuestión del glaciar y del calentamiento, o es una impresión equivocada. El Más que por la glaciar, actividad humana, decimos. En el sur, como la cuestión más problemática, quizás, o quizás. eh, bueno, mira, respecto al glaciar, el glaciar se encuentra bajo un área protegida. eh, y sé que hay muchos estudios respecto a lo que está pasando con el cambio climático y los glaciares en sí. Pero respecto a la actividad humana, se han hecho muchos estudios respecto a lo que es la pérdida de algunas características de lo que es la estepa, porque hace muchos años atrás la actividad ganadera era mucho más intensa, principalmente en la provincia de Santa Cruz, y después empezó a disminuir un poco debido a que, bueno, lo que es las facilidades del hombre para poder estar ahí, es un lugar bastante agreste, con, no sé, pocas comodidades. Entonces, bueno, también la economía y las políticas terminaron haciendo que la actividad ganadera sea menor a lo que era antes. Pero hay estudios respecto a la pérdida y la erosión del suelo que ha habido debido a esta actividad, eh, y todo lo que es el impacto de la ganadería sobre algunos bosques principalmente. Ahí va. Y bueno, sí, yo la verdad que no conozco el ambiente. Yo pensaba más bien por una cuestión climática, como que al ser muy menos urbanizado y me imagino que no sé, que seguramente si podés elegirse hacer ganadería tan al sur o hacerlo más en la provincia de Santa Fe, quizás te viene más fácil hacerlo más al norte, ¿no? Eh, no te sabría decir respecto la combinación de o Sí, sea, a la comparación respecto a la producción,
No, Sí, yo es pienso por una el frío actividad, principalmente, como que me parece no, más pero es una inhóspito como lugar. actividad, no, es una actividad muy importante la ganadería Ahí va. en la provincia del sur, súper importante. Bueno, voy Antes tarde o era, temprano a ir y corregir todo, todo lo que dije en eh, esta parte del video. em, antes era más con ovejas, después debido a la demanda que trae la oveja para poder, eh, para que esté, todo lo que es, se trae una serie de cosas, de mantenimiento, por así decirlo, eh, que demandan mucho, y la problemática con lo que son los perros que están sueltos y que están en el monte, se ha hecho que se cambie mucho la actividad hacia una actividad más bovina, de ovejas, Ah, de porque los vacas, perros se perdón, comían las ovejas. claro, pasó de ovejas a vacas, pero es una actividad súper importante en el sur. Súper, Ahí va. súper importante, tanto en la provincia de Santa Cruz como Tierra del Fuego. Ahí va, mira. Bien. Bueno, eso también sobre los perros sería interesante, ¿no? Los perros, uy, los perros es un tema, He visto que ya acá tenemos el bajo fondo constante. sí, 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 y a mí me da mucho la atención porque, bueno, acá en Dinamarca no ves un perro suelto en ningún lado, todos Claro, tienen dueño. sí, sí. Y bueno, y en Argentina en algunos lugares es una problemática importante, principalmente, bueno, porque eh, estos perros Hacen que algunas. jaurías. Sí, se hacen jaurías que, bueno, que son muy peligrosas en algunos lugares y que atacan a las ovejas principalmente. Eh, y bueno, y ha hecho que en algunos lugares se tengan estos animales que protegen a las ovejas, pero bueno, también es algo bastante difícil porque hay que entrenar al animal, hay que estar ahí presente constantemente, así que es una problemática súper interesante, que bueno, que básicamente sucedió por el abandono de animales por el hombre. Sí, sí, al Es, final es seguramente una especie invasiva, en el sentido que era literalmente una especie que no existía antes de que nosotros la y llevamos era, a ella. O sea, eran y sí, lobos. eran lobos, claro, Eran lobos, claro. lobos, lobos Y que bueno, después el hombre domesticó. claro. Sería interesante alguna vez hablar con alguien que sepa, porque eso de la domesticación también es una temática muy... Sí, bueno, en Ushuaia hay algunos investigadores que están con la problemática de los perros. Y bueno, además de hacer concientización, tienen otras, intentan relevar cuántos perros hay, cómo se mueven. Yo he visto estando en el campo, yendo a muestrear, bueno, jaurías de perro que pasan. Y bueno, es peligroso porque es un perro salvaje, básicamente. Sí, claro. Bueno, te voy a pedir los contactos entonces que Dale, sí, ya no sí, me- sí, obviamente. Sí, sí, es súper interesante el tema. Bueno, yendo un poco ahí para cerrar, nada, quería ahí que nos contara un poco quizá cuál es tu impresión, eso un poco ya lo contaste, pero de el cambio de, ahí la diferencia que notaste entre un poco en el ambiente entre Argentina, un poco y Dinamarca, y un poco también en la relación, justamente como se decía, de los seres humanos en Con relación la al ambiente en el cual naturaleza, viven. Sí, sí. Bueno, acá es muy interesante porque em, hay muchas políticas sociales para lo que es como te decía, lo del reciclaje, bueno, se intenta poder contaminar lo menos posible el ambiente, pero bueno, a la vez es una sociedad muy consumista, donde
se está comprando y cambiando de mueble todo el tiempo, entonces son cosas que a mí me chocan mucho, principalmente viniendo desde Argentina, donde se rompe un mueble e intentas que te dure Claro, otros 10 20 años años. más. Claro. Em, pero bueno, a la vez capaz hay otras problemáticas en Argentina que hay que estar teniendo en cuenta, que Que acá como que capaz eso no. depende quizá más de del poder adquisitivo y de otras dinámicas que no de la relación con el Y, ambiente, del consumismo, y, digo. y sí, 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 obviamente, pero también es una relación con el ambiente, porque es saber Claro. de dónde viene eso que estás produciendo, saber que se cortó un árbol que estuvo almacenando carbono por muchos años. Entonces es también entender de dónde viene todo lo que uno tiene, ¿no? Em, pero sí, es muy diferente acá y las problemáticas son otra, acá hay una gran contaminación del suelo respecto a todos los fertilizantes que se utilizan para la producción agrícola, que mientras que en Argentina está toda esta problemática con Monsanto y el glifosato, y me acuerdo la otra vez estaba con unos compañeros hablando sobre eso y me decían, pero ¿qué es Monsanto? Y yo era como, ¿cómo no vas a saber qué es Monsanto? Y bueno, es una multinacional que evidentemente acá no está y en No, está, Argentina está sí, directamente en las tiendas, no está en la tierra. claro. Claro. Bueno, también eso, ¿no? Suponete, acá hay mucho, toda esta concientización del consumo orgánico. Vas al supermercado y ves toda una parte con productos orgánicos que Que en son paltas. Argentina, sí, sí, olvídate, La que palta di vienen de otro, Dinamarca. sí, sí. Eh, pero bueno, hay un montón de cosas que para mí son muy, muy nuevas y que a la vez me llevan a un conflicto interno respecto a si es más un verso que otra cosa. Claro. Pero bueno, también es por dónde vengo, me imagino. Sí, también eso es una herramienta en general. Hay un libro que había estudiado en la facultad, que ahora no me acuerdo, que hablaba de cómo una de las herramientas principales del capitalismo, del mercado, es de hacerte perder el contacto con lo que consumís y entonces hacer perder el valor real de los objetos. Entonces, cuando vos compras un celular, un zapato o una pera, y como que nació ahí en el Sí, supermercado y vos simplemente lo estás sacando del lugar donde se creó, sí, como por sí, magia. Y, sí, y sí, eso pasa en muchos, o sea, no solo en eso en la alimentación o en lo que tiene que ver con el ambiente, sino también en lo que tiene que ver, ¿no? Con la explotación de los seres humanos y todo eso. Y, y bueno, y también, claro, eso quizás hay una buena educación a nivel formal, quizás sobre ese tema de reciclaje, de la ciudadanía, quizás un poco más, pero los malos costumbres son difíciles a morir, ¿no? Entonces, y como uno sí, sí se acostumbra a consumir y que si se rompe algo se lo compra nuevo y sí, 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 esas cosas a mí me surgen. Ve, tengo una gran problemática interna, porque es es que, como que, pero no entiendo. Y bueno, es como decir que en realidad es como decir, bueno, sí, separo para dormir tranquila por las noches, pero mañana me compro claro, otra cosa que tiene un impacto mayor o tiene una huella de carbono más grande, pero bueno, es como que eh, para mí es una lucha interna todavía que me cuesta un montón. Que también en Argentina puede ser por una cuestión de adquisición económica, obviamente, que voy a decir, bueno, que me dure todo lo que tenga que durar. Eh, sí, cultural más que económica, como que También cultural también si puede uno se lo ser. puede permitir, igualmente está acostumbrado Sí, sí, a sí, que también cultural. Mm. Sí, sí, mi mamá todavía tiene los sillones de cuando yo era pequeña. Sí, sí. No, para mí Pero sí, claro, sí, eso sí. Entiendo lo que decís. Y yo no creo que haya, tampoco que sea, obviamente si lo miras desde afuera te viene de decir, estás tipo, ves mucha hipocresía.
pero yo no, quizás más que una hipocresía voluntaria, como es, eso es como un bias cognitivo, como una No, distorsión de la percepción que no te no, das yo cuenta no, de que sí, lo nuevo que compras impacta tanto cuanto tu elección de reciclar el día antes sí, y que sí. si fuera Sí, no, correcto. yo no creo que sea una cuestión de hipocresía, sino es parte de la cultura y de, bueno, de la dinámica que se tiene respecto a lo que es la contaminación, el cuidado del ambiente y otras dinámicas que capaz que en Argentina hay otras dinámicas a atender. Pero no, no creo que sea por hipocresía. No, claro. Sucede que en mi carrera, en la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, bueno, intentan, todo el tiempo estás como peleando tenés una pelea interna respecto a, bueno, qué está bien, qué está mal, cuánto hacer, cuánto no, en qué punto marco una diferencia o no. Entonces, bueno, esa voz crítica todo el tiempo en mi cabeza me juega en contra. Y claro. Desde lo más mínimo a lo más grande, ¿no? Y Obviamente. bueno, es como una, ¿cómo se dice? Una deviación profesional. Bueno, está bien, igual, mejor dudar 4 veces que elegir mal a la primera, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y va a cambiar también eso, la cultura va a cambiar. Ya muchos discursos y pensamientos que tenemos igualmente, ya pequeño cuidado quizá que tenemos ya 20 años atrás ni nos planteábamos No, quizás. olvídate, Sí, sí. olvídate, sí, sí, otra cosa. Sí, Em, o tan solo yo pienso mucho en los fuegos. Acá en Argentina también, imagino que acá en Uruguay se prenden muchísimos fuegos. O sea que sí, todos los domingos, tipo, ¿verdad? A la Navidad acá y hay 3 millones de fuegos asadito. prendidos todo el día y que me encanta. Y yo soy parte del problema a full, pero efectivamente es algo también que a veces si lo pensás, y la cantidad de leña como que Sí, fue quemada y sí, después ya sí. sacaste la carne y seguís dando el Y fuego pero es que para el si te fuego. pones a pensar así, no, no dormís nunca tranquilo, no sabes Claro, qué hacer, porque básicamente y sí, es como que todo, o sea, todo lo que uno hace impacta de alguna manera en el ecosistema. sí, sí. Y creo que tampoco está bueno como decir, bueno, somos lo peor que hay No, para el ecosistema, tampoco. Es más, porque nosotros por lo no, menos nos damos cuenta. Los castoros no se van a dar castores, cuenta y los castores no se van a dar cuenta y van a seguir hasta que se le obvio, acabe es, la... es parte de su Sí, naturaleza. sí. Así que bueno, bien que podemos hacer autocrítica y que podemos entender Obvio, eso sí, y sí, que sí, ya estamos haciendo sí. para mí, ya el hecho de estar hablando y que ese problema no sea ni algo de pocos, o sea, un tiempo era las organizaciones ambientalistas de que hablaban de estas cuestiones y ya el día de hoy que sea el discurso común. No, y además creo que uno desde casa puede hacer un montón, ya desde tener un compost donde pones todo lo que es lo orgánico en un lugar donde luego va a ser tierra orgánica para tus plantas. Eso es un montón y reduce un montón todo lo que es los residuos que uno junta. Yo me acuerdo en Mendoza, bueno, empecé a hacer compost y era como todo uy, ¿qué hay que hacer? Y como esto, y quién y bueno, demanda tiempo y esfuerzo, pero bueno, después uno tiene su tierra y es como, ay, mi tierra que está rica de nutrientes y la voy a poner en esta plantita y va a crecer, qué sé yo, son cosas muy lindas que uno puede hacer desde su casa y creo que están buenas. Bueno, sí, y creo que están volviendo también con la pandemia, sobre todo la que están volviendo. Pero yo conozco mucha gente que empezó a hacerse su pequeña huertita, aunque sea en el balcón. O sea, Sí, en Italia mucho sí, durante la cuarentena estaban aburridos y está sí, bueno eso. sí. Sí, Sí, después también hay, bueno, me acuerdo en Ushuaia había habido un gran incendio en un lugar y muchas empresas tenían un día donde iban con todos los empleados y trasladaban árboles de otro lugar hacia ese lugar para que vuelva a surgir el bosque.
Y bueno, creo que son actividades muy válidas y que están buenísimas para concientizar, para que eh, el humano, las personas tengan un poco más de relación con el ambiente y también sepas de la problemática que hay en el lugar donde uno vive. Claro, sí, sí. Y bueno, Pero sí. vamos a ver en una decena de años, vamos a tener esta charla de vuelta y vamos a ver hacia dónde vamos, por lo menos. Seguro que para bien. Bien, Micaela, muchísimas gracias por tu tiempo y tu disponibilidad. No, gracias a Eh, vos por esta entrevista y este lindo momento de recordar cosas lindas de Argentina y bueno, de mostrar un poco de todo lo que hice en mi doctorado en Santa Cruz, y bueno, y todo lo que se está haciendo por el ecosistema. Muy bien. Vamos seguramente a tener otras ocasiones. Muchísimas gracias. Obviamente. Bueno, un saludo para todos y para todas. Esta era la secta Sagánica. Nos vemos la próxima.